versus 13. ¿Podemos leerlo todos juntos? Dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gracias te damos, Padre. Gracias por este momento en el cual, Señor, tu palabra va a ser expuesta en este lugar. Solo por tu gracia y por la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Amén, amén. Yo te ruego en esta hora, humildemente, en el nombre de Jesús, que me esconda hasta tu cruz y que me uses como un instrumento útil en tus manos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, y su pueblo dice amén. Amén. Pueden sentarse, bendito el Salvador. Como ven, dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y yo he querido titular este mensaje, le he puesto el título: victoriosos en las tentaciones, en las pruebas, perdón. Victoriosos en las pruebas. Como todos sabemos, es necesario que en nuestro decursar en la vida cristiana podamos enfrentar diversas pruebas. Y las pruebas se manifiestan de muchas maneras. Y a todo el mundo no se le presenta de una manera igual. En el mundo hay muchas personas que se dicen religiosas y que dan mayor o menor importancia al Antiguo y al Nuevo Pacto, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Y de ahí que entonces las personas a veces no puedan entender toda la claridad que encierra la Biblia. Y hablando esto del Antiguo y del Nuevo Pacto, recuerdo cuando el padre de la pastora, el pastor Arnoldo, creó allá en Cuba el ministerio La Hora de la Luz. Muchos cubanos que están aquí lo conocen. Y entonces él me escogió dentro de los primeros, fuimos de los fundadores en ese ministerio. Y después, posteriormente, se incorporó Daisy conmigo. Ella dejó su trabajo secular, profesora universitaria, y comenzamos a trabajar juntos. Yo atendía la parte de los hombres o de los mayores, y ella atendía la parte de los niños con el libro El Pequeño David. Y así fuimos visitando muchas iglesias en toda la provincia, de todas las denominaciones, porque en definitiva nosotros lo que queríamos era mostrarle a cada iglesia la posibilidad de evangelizar, y para eso les facilitábamos literatura para que fueran casa por casa predicando y enseñando el evangelio del reino. Recuerdo entonces que en una oportunidad llegamos allá a un poblado en Consolación, en Pinar del Río, y comenzamos a predicarle, a hablarle al pastor para darle la visión del programa. Y entonces el pastor, muy contento que había acabado de construir un hermoso y grande templo, a pesar de las limitaciones que había en Cuba, él tuvo esa posibilidad. Y nos llevó a Daisy y a mí y nos mostró el templo. Un templo bien grande y precioso y lleno de sillas y de 2 plantas. Y entonces Daisy se quedó mirando. La plataforma estaba limpia, limpia, limpia. No había nada allí, ni una silla. Y entonces dice Daisy: ay, pero ustedes no tienen instrumentos. Y el hombre la miró fijamente, que era un hombre mayor ya. Le dijo: ven acá, chica, ¿tú estás por el Antiguo Testamento o por el Nuevo Testamento? ¿Tú no sabes que en el Nuevo Testamento no hay instrumentos? Y de ahí que existen tantas religiones, tantas denominaciones, tantos grupos religiosos, que a veces las personas no saben cuando está en lo correcto o en lo incorrecto. Daisy se quedó sorprendida con aquello y me miró
Y le dije, a mí ni me mire, eso te lo buscaste, lo preguntó. Pero bueno, realmente lo cierto es que Dios nos ha mostrado un antiguo pacto y un nuevo pacto. En el antiguo pacto, que tiene relación con el nuevo, no hay ninguna discrepancia. Nosotros creemos en los 66 libros que tiene la Biblia. Y solo que cuando Dios comienza a través de los santos hombres de Dios y la inspiración del Espíritu a escribir el antiguo pacto, pues estaba dando un seguimiento o una pauta o una instrucción a lo que habría de venir. Y esto es el nuevo pacto, y como ejecutor principal del nuevo pacto, a su Hijo Jesucristo, para rescatar al mundo de todos los pecados. ¿Dicen amén? Amén. Por eso tanto el pacto antiguo confirma lo que está sucediendo en el nuevo pacto, y el nuevo pacto hace ratificar lo que ya se había anunciado que vendría posteriormente. Amén. Yo quisiera entonces poder ver este ejemplo en 1 Corintios, ahí donde abrimos la Biblia, ver esto que precisamente nos está diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 10, vayamos al versículo 1. Dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres que todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mal, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice: y todos comieron del mismo alimento espiritual. Amén. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, sí, y la roca era Cristo. Y hay algo que se puede detallar en esto, que Pablo está hablando de los acontecimientos del Antiguo Testamento, y está diciendo que todos pasaron por el mar, todos fueron bautizados, todos comieron del maná, todos y todo. Y entonces vemos que en el Nuevo Testamento el mismo apóstol Pedro dice en 2 de Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, tenemos un Dios tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, que está hecho para alcanzar a todos. Todos podemos ser alcanzados por Dios. A todos Dios le permite que puedan alcanzar esta salvación tan grande, gratuita, que Dios ha puesto en nuestras manos. Sin embargo, más todos no se van a salvar, porque todos no la van a querer tomar como algo bueno para ellos. Quizás entonces usted se da cuenta que Dios no hace entonces acepción de personas. Por tanto, toda esta variedad de conocimientos, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, es muy buena, porque en ella podemos lograr cada día agradar a nuestro Padre Celestial. La Biblia, en general, que es nuestra norma de fe y de conducta, es la que nos lleva al Padre, nos lleva al conocimiento del Hijo, y es la que nos lleva a entender que aun cuando somos pecadores, hay una salvación para aquellos a los que reciben a Jesús. ¿Le dicen amén? Denle un aplauso, denle un aplauso. Yo voy a aplaudir la frase, Señor. Por eso todo este conocimiento que Pablo nos está hablando aquí en el Nuevo Testamento, y nos está hablando de Moisés y del pueblo de Dios y todas estas cosas, es para que nosotros podamos conocer nuestros antepasados, quiénes fueron, qué hicieron, por dónde anduvieron, qué hicieron bueno y qué hicieron malo. Y el propósito es que nosotros de todas estas cosas podamos imitar lo bueno que ellos hicieron, y lo malo, desecharlo. Por eso aquí mismo en
en Primera de Corintios, dice Pablo, mas estas cosas, en el versículo 6, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que conociésemos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea que todo esto que le está narrando Pablo a los corintios es para darnos una idea que aun cuando ese pueblo fue escogido por Dios, cuando ese pueblo recibió la palabra de Dios, los preceptos, las leyes, todas las cosas que Dios quisiera que ellos hicieran, ellos no anduvieron y no caminaron como Dios hubiera querido. Hablando entonces de todas estas cosas, del antiguo y del nuevo, y cómo nosotros nos podemos conectar con aquellas cosas pasadas, cómo nosotros podemos profundizar en las cosas que ellos hicieron. Quisiera entonces que podamos prestar atención a esta historia que está en el libro de Jeremías, capítulo 35. Podemos buscarla ahí. Jeremías 35. Dicen amén cuando lo tienen. Amén. Dice en el versículo 1: palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, versículo 2: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúceles en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. De modo que cuando en estos dos primeros versículos vemos que hay un grupo de personas que están interviniendo en este asunto. Y pudiéramos detallarlo. Dice que la palabra era de Jehová, el Dios de Israel. ¿Que se la dio a quién? A Jeremías. ¿Quién era Jeremías? El profeta en turno en ese tiempo del pueblo de Dios, en el tiempo que reinaba Joacim, el rey de Judá. Y le está instando ¿a quién? A los recabitas. Y entonces aquí aparece ahora un grupo de personas que no son muy comunes que se hable de ellos. ¿Quiénes son entonces los recabitas? Bueno, los recabitas eran una tribu nómada, emparentada con los ceneos y con Jetro, suegro de Moisés. Pero ahora aquí dice que los recabitas era una tribu nómada emparentada con los ceneos. ¿Y quiénes son los ceneos? ¿No se preguntaron ustedes? Bueno, yo les voy a poner la curiosidad. ¿Quiénes son los ceneos? Pues los ceneos es precisamente la tribu que no era parte del pueblo de Israel, aunque vivió armónicamente con los israelitas. Y tuvieron un antepasado que se llamaba Jonadab. Y Jonadab era hijo de Recac, considerado el padre de los recabitas, quien le dio varias instrucciones, que le dio ordenanza para que los recabitas, que no eran parte del pueblo de Israel, también pudieran tener unas normas de conducta serias, decentes, organizadas, en los cuales hubiese una distinción entre ellos. Y precisamente lo bueno que tiene esto, que estas instrucciones que Jonadab le dio a ellos, ellos las cumplieron fielmente. Una de las cosas que le dijo el padre de los recabitas, dice: no beberéis jamás vino, nosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días. ¿Para qué? Para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Esto se lo había encomendado hacía 200 años atrás de este periodo, de este tiempo que estaba narrando ahora la historia con Jeremías. Se lo había encargado Jonadab a los recabitas. Entonces Jehová ahora le ordena a Jeremías que invitara a los recabitas a beber vino. ¿Y qué propósito tenía Jehová con todo esto? Recordemos que en el tiempo de Jeremías, ¿cómo estaba la nación de Israel? Una nación rebelde, una nación contumaz,
una nación volcada a la idolatría y al pecado. Y ahora con esto entonces Dios está viendo que estos recabitas que vivían cerca de los israelitas y que tanto los israelitas miraban cómo vivían los recabitas y los recabitas viceversa veían cómo moraban los israelitas, Dios le está dando esta invitación a Jeremías para comprobar la fidelidad de los recabitas. En contrapuesto de esto, era para también comprobar la infidelidad que estaba teniendo el pueblo de Judá con su Dios. Ahora, ¿qué se muestra? ¿Cómo se muestra una infidelidad? La infidelidad se muestra cuando tú haces pacto con alguien, cuando tú tienes una amistad con alguien, una relación con alguien e incumple los preceptos, las formas, las cosas, lo que establecen entre ustedes y usted no lo hace. Usted se convierte entonces en una persona infiel.